Bueno, vamos al punto. La renta básica universal es una asignación monetaria mensual a cada persona mayor de edad, de 18 hasta que fallezcas, sin condición alguna. O sea que se te asigna por el solo hecho de ser humano y tener tu DNI, supongo biométrico, magnetizado, ¿no? Por eso se dice que es universal. En el Perú parece un tema nuevo, en realidad en el mundo no lo es. Es un tema que es motivo actual de fuertes debates, análisis, experimentos sociales, en fin, googleen. Renta básica universal o solamente RBU o VI grande en inglés y encontrarán una cantidad impresionante de contenido. Como toda idea complicada, revolucionaria, parece nueva, pero en realidad no lo es. Hay un señor que se llama Thomas Paine, es un padre de la patria de los norteamericanos, que ya proponía una renta básica hace 250 años. Y no es una idea nacida ni cocinada desde la izquierda, como muchos podrían pensar desde el inicio. El economista Milton Friedman, un Chicago Boy, la proponía ya en los 80, y Friedman es el intelectual más reconocido de la economía neoliberal en el mundo. Hay una serie de efectos e impactos de esta asignación sobre las personas. Es esperable tener efectos económicos de reactivación de los mercados vía demanda, que serían permanentes, asegurando un mínimo de crecimiento, pero también un mínimo de estabilidad social, un mínimo de estabilidad económica y yo diría hasta psicológica. Si todos reciben una renta con la cual pueden comer y dormir protegidos todos los días, muchos podrán dormir tranquilos, pensar proyectos con mayor tranquilidad y quitarse ansiedades y angustias. Hay efectos no menores sobre la estabilidad social. Por lo menos una reducción considerable de conflictos, porque es difícil manipular a personas que tienen un colchón básico de subsistencia y no se les puede convencer para hacer manifestaciones, actos violentos, solo con tuppers, castigos de la comunidad o campañas mediáticas como vemos últimamente. También se ha estudiado que pueden haber efectos no deseados. Uno de ellos le han llamado la trampa de la pobreza. Sucede cuando la asignación de la renta básica universal es tal que te quite el interés de trabajar. Y eso sucederá, tal vez suceda, pero creo que no en todos ni en la mayoría de los casos. Hay estudios ya sobre eso y el Google está lleno de eso, ¿no? En que el colchón de la renta básica hace crecer tu creatividad. Y la persona, uno trabaja en lo que quiere y no en lo que le mandan o obligan, ¿no? Las personas también quieren más, quieren desarrollarse, quieren crecer más, ¿no? No todos son unos vagos, ¿no? Porque ese es un poco la excusa de la gente que no está tan de acuerdo, ¿no? Que vamos a crear una sociedad de vagos. Eso es subestimar a las personas, ¿no? Ahora, la renta básica universal no soluciona el problema de la pobreza. Y no soluciona el problema de la pobreza porque la pobreza es multidimensional, tiene muchas dimensiones.
En realidad solo evita que te mueras de hambre y de frío. Pero para mucha gente en el Perú, eso es bastante. En nuestra Constitución y en el mundo se habla de que es un derecho humano. Por ello, implementarla solamente necesita de un proyecto de ley aprobado por el Congreso y el refrendo del Poder Ejecutivo. No se necesita cambiar la Constitución. Y tal vez sea ese el cambio por el cual mucha gente votó, pero no puede definirlo, porque la gente votó por un cambio, ¿no? Ok, bueno, esto suena bonito, pero yo estudié economía, mis amigos también, y la pregunta que cae madura es: ¿cómo se financia esto? ¿Quién paga esto? Vamos a tratar de responder esta pregunta en los minutos siguientes. Tengo acá a una amiga, Tania Quispe, que sabe mucho de estos temas, de cómo financiar, porque fue jefa de la Superintendencia Nacional Tributaria, o sea, de la SUNAT, ¿no? Y puede darnos alguna idea de cómo está la cosa, ¿no? Así que le paso a dar la palabra. Hola Tania, ¿cómo vas? ¿Es la renta básica posible? Yo creo que es una medida muy interesante, pero a su vez muy ambiciosa. Creo que su aplicación va a depender del nivel de desarrollo de cada país. Va a depender de que cada país haya podido cumplir su cierre mínimo de brechas sociales para hacer frente a este nuevo desafío, que seguro necesita ingentes recursos económicos, que hay que ver cómo se consiguen. ¿Y esto por qué? Porque la renta básica es una medida en la cual se otorga un monto de dinero al individuo independientemente de su condición económica. Lo va a recibir el rico y lo va a recibir el pobre y el extremadamente pobre. Y eso significa que muchos países en vías de desarrollo van a tener que destinar recursos que deberían utilizarse para cerrar brechas sociales para implementar este mecanismo. Con lo cual vamos a tener un problema grave social de tener que postergar el cierre de brechas y dejar vulnerable a un grupo social de la población. Si miramos el caso de Perú, vemos que somos 35 millones de habitantes, de los cuales un 30% se encuentra en calidad de pobre. Es decir, sus ingresos no son suficientes para poder atender sus necesidades básicas. Además, vamos a ver que hay 3 millones promedio de personas que no tienen acceso al agua. Hay 7 millones que no tienen acceso a redes de alcantarillado. Tenemos un sistema de salud muy pobre que no llega a toda la población. No tenemos problemas de educación, tenemos problemas de servicios de pensiones, atender a mucha gente vulnerable que no tiene pensiones, ¿no? De jubilación, etcétera. Tenemos un sinfín de problemas que cubrir y necesitamos recursos para poder hacer frente a esos problemas antes de atender algún tema como renta básica. Es decir, renta básica es un mecanismo muy interesante, pero que necesita tener un cierre de brechas sociales antes de su implementación. Bueno, todo esto suena muy bonito, pero yo estudié economía y tengo amigos que son economistas, y la pregunta que cae de madura es: ¿cómo se financia esto? ¿Quién paga todo esto? Aquí tengo a mi amigo Emilio Ceballos, es consultor en temas de pequeña empresa, microempresa,
toda Latinoamérica, ¿no? Y tiene algo que decirnos sobre esto precisamente. Hola Emilio, ¿qué tal? ¿Qué te parece? ¿Cómo estás? ¿Cómo se podría financiar un eventual monto de renta básica universal en el Perú? ¿Te parece posible? ¿Qué condiciones podrían haber para comenzar a pensar en eso? Bueno, la primera pregunta antes de eso es si debería haber o no debería haber renta básica universal. Eso creo que es como lo previo. Y un poco tiene que ver con el tema del seguro de desempleo. La crisis, la pandemia ha mostrado las debilidades del sistema económico en todo el mundo, y en Perú particularmente, por el asunto de que la informalidad es tan grande que no hay forma de detectar cuánta gente está metida ahí. Entonces, si tú quieres tener un mecanismo de apoyo, un colchón social, un bono, como se ha dado en muchos países, no sabes cuántos son, no sabes dónde están, no sabes cuánto necesitan, y ahí tenemos una primera gran debilidad. El hecho de que la economía sea tan informal te limita mucho cualquier tipo de esquema, sea renta básica universal o seguro de desempleo o cualquier otro sistema, porque no sabemos, no tenemos datos, ¿okay? Entonces, yo creo que lo primero es entrar por ahí, entrar y generar un mecanismo que permita saber con un grado de aproximación bastante bueno quiénes están en una condición muy mala, quiénes están regular, y cuando hablamos de malo o regular no es solo el tema de alimentación, sino acceso a los servicios básicos, agua, luz, ¿no? Sistema de saneamiento. Si tenemos eso claro y si podemos construir eso, que creo que es, digamos, que es una solicitud a gritos para todos los países, pero sobre todo para nosotros, creo que ya a partir de ahí ya podemos empezar a pensar si es o no pertinente. Yo en lo personal, digamos, coincido con muchos de los planteamientos de la CEPAL en términos de que debería ser considerado un derecho universal y que por eso no se debería discriminar entre si tienes plata o no tienes plata. ¿Okay? Entonces ellos lo plantean como se plantea el tema de las elecciones. O sea, aquí todo el mundo vota y todos los votos valen igual. Entonces, todo el mundo debe recibir ese monto, y no importa si lo necesites o no lo necesites, igual lo deberías recibir, porque si no sería una política discriminatoria. Yo, en lo personal, creo que esto debería ser de a pocos y debería empezar por efectivamente la gente que más lo necesita, hasta después universalizarlo. Y me parece que tiene mucha lógica desde una perspectiva de necesidades básicas insatisfechas. Porque, y ahora que lo estamos viendo con el asunto de la pandemia, mucha gente que ha perdido empleo o que le han reducido horas de trabajo, y estoy hablando pura formalidad, ¿okay? Se ve de un día para otro con la mitad de sus recursos, con la cuarta parte de sus recursos, y evidentemente eso no alcanza. O sea, si con el monto completo no alcanzaba muchas veces, imagínate con mucho menos, ¿no? Entonces, claro, hay angustia, hay estrés, hay desesperación, y la renta básica universal, que esa es otra cosa. Cuando hablamos del monto, esto es un pequeño paréntesis, cuando hablamos del monto, yo entiendo que el monto es un monto que te permite una supervivencia, no es un monto, digamos, no es salario mínimo, probablemente no arregla la pobreza multidimensional, solamente, o sea, que por lo menos te asegure que de hambre no te vas a morir, ni de frío. Entonces, eso de por sí te baja el estrés enormemente. Y esa bajada de estrés te permite empezar a pensar en otras cosas. No, que yo quería poner un negocito, pero nunca tuve los recursos. ¿Okay? Ahora que tienes de repente un excedente, quizás te animas a poner el negocito. Entonces yo siento que desde ese punto de vista, la discusión sobre el salario básico universal o renta básica universal es bien relevante, porque en el momento que tú le quitas estrés a la gente,
asociado a la vida, a la supervivencia, las ideas empiezan a fluir. No, pero si vamos al tema, digamos, del enfoque económico, las estructuras de desigualdad en el Perú y en el mundo no están llevando precisamente a que las mismas corporaciones multinacionales, la misma gente que tiene plata se dé cuenta que inyectando dinero a la economía está reactivándola, porque sus estructuras de mercado son monopólicas y oligopólicas. Entonces, de alguna manera ellos saben que esa plata va a regresar. O sea, nadie está diciendo que cambie el modelo. O sea, si Amazon mete un montón de plata, ¿no? Sabe cómo se llama, de que va a tener no solamente ese crecimiento a la vuelta, ¿no? Sino que se va a legitimar mundialmente, ¿no? Y la gente no va a pensar que Amazon, ¿cierto?, es el gran capitalista y todo lo que dice la izquierda, que es el malo de la película y todo eso, sino una empresa socialmente responsable. Esa palabrita tampoco me gusta mucho, pero de alguna manera es un instrumento de devolución, para no decirle lo socialmente responsable, es un instrumento de devolución de eso que lo hace todavía más rico. Esas cosas, yo digo, o sea, hay que tener una visión un poquito más de largo plazo. Creo que ni siquiera de largo plazo, de mediano plazo. Exacto. Porque la reactivación, si tú le das un salario, eso se mete a la economía al toque. Exacto, regresa. Así es. Es el puro efecto multiplicador. Así pero es. Bueno. Y sin emisión inorgánica y sin salir Exacto. de la regla fiscal. Exacto. O sea, es simplemente darle el impulso, darle el empujón a la economía que necesita para seguirse moviendo. Pero sin esa mentalidad angurrienta, esa mentalidad egoísta de no todo para mí, no todo ahorita, sino pensando un poco más en el resto. O sea, todo vuelve, al final, todo vuelve. Pero bueno, hay que cambiar muchas mentalidades para eso. Antes de que se le exija cambiar. Exacto. Hay que cambiarlas por la buena antes de que sea por la mala. Eso es lo preocupante. Que somos tan poco conscientes que no nos damos cuenta que si no lo hacemos ahora en bonito, va a terminar siendo en feo. Excelente, Emilio. Muchas gracias por tus palabras. Bueno, queda claro el dicho que cuando se juntan 3 economistas hay 4 opiniones. ¿Qué es lo que va quedando claro de todo esto? ¿No? Una primera cosa es que la estructura de gasto de nuestro Estado peruano tendría que cambiar. La verdad, hay cosas en las que ya no deberíamos gastar. No es lo mismo pensar que el proceso pandémico y el proceso de la automatización de la producción se va a mantener en el tiempo y mantener una misma estructura de gastos. ¿Por qué se habría mantenido hasta ahora? Es obvio, ¿no? O sea, porque no había alternativa. Pero si introduces a la renta básica en el análisis, en realidad muchos gastos de varias cosas, tanto gastos fijos como programas sociales, van a dejar de tener sentido. Pues los análisis de costo-impacto de muchas políticas sociales focalizadas y de muchos gastos fijos en realidad no son muy alentadores, son caros y de poco impacto para la misma gente que recibe esos programas. Esto es una discusión, pero precisamente se enriquece con la entrada de esta idea de una renta básica universal. El segundo punto que medianamente queda también claro de lo que han dicho mis amigos y estas reflexiones
es que la estructura tributaria peruana en realidad está hecha para eludir impuestos y conseguir exoneraciones vía grandes estudios de abogados y lobbies en el Congreso. Revisa solamente Reactiva Perú. Nada más. La estructura normal, sin exoneraciones ni ilusiones, no sirve para promover formalidad. Y a veces nos sorprendemos de que tengamos tanta informalidad. Parece paradójico que los CEOs de las grandes empresas, ¿no? Zuckerberg, Bill Gates, Elon Musk, Jeff Bezos y otros, estén a favor de la renta básica universal. El Foro Económico de Davos está a favor de la renta básica universal. El Papa está a favor de la renta básica universal. No me crean. Googleen, busquen información. Parece que a los únicos que no le conviene la renta básica universal es a los políticos, porque les quita la herramienta que siempre han tenido, que es la prebenda con la gente. Les maleas el negocio. Un profesor nos decía: si todos los políticos están en desacuerdo con una medida, sospecha, porque tal vez es buena para todo el pueblo. En este mismo punto de por qué las multinacionales no estarían de acuerdo con una renta básica, y últimamente se ha generado un impuesto global, un impuesto mundial, es muy fácil, ¿no? Esas multinacionales tienen una estructura de mercado oligopólica o monopólica, y saben que una inyección de dinero de parte de ellos vía impuestos, sin utilizar emisiones inorgánicas, la maquinita, sin salirse de la regla de política fiscal, una inyección de dinero regresa a ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque son oligopolios, ¿no? Y la estructura económica del Perú no es de competencia perfecta, es una estructura monopólica y oligopólica. Pero no sé si los directorios se dan cuenta de eso, que alguna inyección de dinero de ellos, esa plata igual va a regresar. Nadie está hablando de estatizar. Es más, mientras más monopolio o oligopolio haya, tal vez mayor capacidad de asignación tienen algunas empresas, y haya también mayor renta básica. Así que el problema no son los monopolios y los oligopolios no están mal. Lo que está mal tal vez es la estructura tributaria, ¿no? Lo otro, se ha hablado de un acuerdo con las mineras. En la campaña oí, ¿no?, el acuerdo con las mineras para un mayor aporte, porque entiendo, que esta es una conversación y no es una estatización, por lo menos déjeme creer eso, ¿no? Hay un tema de seguridad jurídica de los contratos, no me voy a meter a eso, pero sí, bueno, un aporte incrementaría los ingresos, ¿no? Pero me parece que el aporte de algunas mineras, tanto formales como informales, podría ser en mineral. Me refiero básicamente al oro. Es increíble que, sabiendo el déficit de deuda que tiene los Estados Unidos de América por emisión inorgánica de billetes, nuestra moneda de salvataje siga siendo el dólar.
Mientras los tenedores de dólares de Nueva York se refugian en el oro y nosotros teniendo oro. No, o sea que nosotros compramos dólares que nos venden los que compran oro y nosotros tenemos oro. Deberíamos revisar esto, ¿no? Porque en el lapso de muy poco tiempo podríamos tener una reserva de oro que respalde una cosa como esta, una eventual renta básica para todos los peruanos. No solo eso, que la mantenga creciendo junto con el presidente del país. Entonces ahí la gente diría, cuando el país crece 5%, 10%, como hablan los economistas, que mi renta crezca 5%, 10%. ¿No? Esto también me queda claro, que la posibilidad de que los que más tienen en el Perú sean los más ricos, oligopólicos o monopolios, aporten, en realidad no soluciona el tema. Y no lo soluciona porque la pobreza es mundial, es global, ¿no? El gasto individual de muchos peruanos tiene su parte globalizada. Cuando compras tu smartphone, usas tu Netflix, tu Google, tu Facebook, tu Amazon, eso no le reditúa nada al Perú. No. El Estado peruano no ve nada de eso, que es una utilización de datos y un servicio, ¿cómo se llama?, que están de alguna manera pagando peruanos, ¿no? Entonces hay que negociar con esas multinacionales, que, repito, están de acuerdo con una renta básica universal, ¿no? ¿Se negocia mejor solo o acompañado por toda Latinoamérica? Porque Latinoamérica tiene lo mismo, ¿no? Y la respuesta es obvia, ¿no? Hay que conversar con el barrio, sea del color político que sea, ¿no? Colombia está debatiendo una renta básica, Chile, Argentina, Bolsonaro también. Y nosotros parece que tenemos el karma de Ayacucho. Somos los últimos en liberarnos y tienen que apoyarnos para eso. Antes, Carlitos Marx, decía que los trabajadores eran explotados porque se les compraba barato su tiempo de trabajo. Ahora, con los procesos de automatización, cada vez hay más trabajadores y menos trabajadores formales. Hay más emprendedores formales e informales, pero con la reducción de la demanda, muchos de ellos reconocen que se autoexplotan. Esto lo dice un filósofo coreano que vive en Alemania, Byung-Chul Han. En realidad, amigos, lo que se va a comprar a futuro, y en realidad ya lo estamos viendo, no es tiempo de trabajo. No nos engañemos. Lo que se va a comprar a futuro es la tranquilidad y ansiedad de los peruanos. Es una compra de tiempo político y social. Y la renta básica universal compra tiempo político y social. Y eso la hace inevitable. La pregunta es, ¿empezamos a comprarlo de a poco, progresivamente, o esperamos a que nos lo exijan? ¿No? Creo que ya es hora de proponer una iniciativa ciudadana para debatir y construir
con todos los sectores empresariales, universidades, trabajadores, docentes, gremios campesinos, ronderos, todos juntos, un proyecto de ley de implementación de una renta básica universal para todos los peruanos. Esta iniciativa, creo yo, debe ser pública, mas no estatal. Es un tema que tiene muchas aristas, que genera y puede tener mucho impacto, también muchos problemas, no lo niego, pero no creo que deba correr el riesgo de ser utilizado por cualquier político de cualquier tendencia. Los peruanos votamos por un cambio y los peruanos tenemos que decir qué cambio queremos. Y a mi parecer, esto sí puede generar un cambio. Y no creo, que se deba permitir que los de siempre o los nuevos se suban al carro, ¿no? Es un tema difícil, pero no sé si conocen, decía Arthur Clarke, el escritor de 2001, Odisea del Espacio, película, que una idea nueva y potente pasa por 3 fases de reacción. La primera es está loco, ¿cómo se te ocurre? Perdí el juicio. La segunda fase es es interesante, pero sabes que hay otras prioridades, no es el momento. Y la tercera, no, si yo siempre estuve de acuerdo, no, que no me entendiste. Esa estoy bien acostumbrado a escucharla. Solo movamos la rueda y vamos a ver. Cuídense.